Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 73 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online o hacerla crecer y pasar al siguiente nivel, puedes contactar conmigo en la página de consultoría de Ecosistema e-commerce. Y hoy vamos a hablar de sostenibilidad, utilizar productos reciclados y reciclables en el e-commerce. Pero antes de ello, vamos con la frase del día. Un hombre exitoso es aquel que puede hacer cimientos con los ladrillos que otros le han lanzado. Dicha por David Brinkley. Y de ladrillos y de construir un futuro mejor vamos a hablar hoy en este podcast que se está convirtiendo como en una pequeña enciclopedia de audio del mundo e-commerce. Pero bueno, de modo humilde y sencillo. Pero bueno, sigamos construyendo y sigamos creando contenido, porque al final lo que queremos hablar de hoy es que dentro de nuestro sector tenemos que pensar en el futuro, no solo en un futuro sostenible económicamente, donde nuestro proyecto funcione y tenga beneficios, sino también en un futuro donde participemos en la economía circular y que nuestras acciones impacten en la salud de nuestro mundo. Todos tenemos un propósito común y es cuidar donde vivimos, y es bueno para ti, pero también para tu proyecto. Hoy vamos a ver cómo, así que nos preparamos, le damos al botón de arrancar y comenzamos. Y hoy vamos a hablar sobre sostenibilidad en el e-commerce. Y dices, Javier, ¿a qué te refieres hoy con este tema? Pero, ¿qué tiene que ver con el e-commerce? Tiene que ver muchísimo, tiene que ver con el tema de la economía circular, de cómo impactamos con nuestras acciones dentro de nuestro mundo, de nuestro ambiente, de nuestra naturaleza, de nuestro planeta en sí, porque al final hay que, sobre todo, ser sostenibles, hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo y tratar de reducir en lo máximo posible la huella de carbono para poder dejar un mejor planeta para nuestros hijos. Y sobre todo, al final, que no es que solo nos fijemos en el tema de la producción, en las entregas, en la gestión, sino también incluso los materiales con los que hacemos el packaging o trabajamos la logística o, bueno, sobre todo con ese tipo de cosas, de conceptos, de puntos que es importante. Y lo primero de todo, que sí, que todos lo tenemos en la cabeza y que muchísimos estamos haciendo un gran esfuerzo para poder huir de los plásticos, de poder sobre todo concienciarnos en esa preservación de que el tema de los plásticos de un solo uso, que no sean biodegradables, que no sean digamos que cuesten más reciclar o que cuesten más de eliminar de la faz de la tierra. Sobre todo tenemos que trabajar en ese punto de ser más ecológicos con todos los procesos que metemos en nuestro e-commerce, que tenemos en nuestro día a día. Porque además no solamente es que ser más ecológicos es mejor y te sientes mejor y duermes mejor por las noches, sino que al final te va a permitir también ser más rentable. Es decir, ser verde es ser rentable. Y no lo digo yo. No es que diga Javier aquí un día por la mañana, un miércoles, y diga, oye, hay que ser sostenibles porque Javier lo dice y dice que es rentable. No, lo dicen otros muchos estudios, ¿vale? Por ejemplo, el estudio de Global Wendybex que dice que 6 de cada 10 clientes millennials no tendrían inconveniente en pagar más por artículos sostenibles. Y hay muchos datos, muchos estudios de este tipo en el que dice que al final que ser verde, ser más ecológico o ser más, trabajar con unos procesos que tengan que ver y que sean proclives y que ayuden a la economía circular es sobre todo porque no te va a ayudar a ti. Te va a ayudar a tu empresa, te va a ayudar a la gente que compre tus productos, a la gente que compra en tu e-commerce y sobre todo que vas a crear aumentar mejor tus relaciones porque tienes tu propósito, tus valores, tus principios y cada día más la sostenibilidad
el tema de ser verde, ser más ecológico, es fundamental en las empresas. No es una opción, es un must, es una obligación que todos tenemos que tener para poder reducir nuestro impacto en nuestro medio ambiente y sobre todo en la economía circular, ¿de acuerdo? De hecho, cerca del 67%, fijaros, cerca del 67% de los consumidores opinan que es importante que el packaging de los productos al final en general que compren, pues ya sea a través de una entrega en tu domicilio o de una comida que han pedido a través de quick commerce o a través de unos alimentos o unos productos de primera necesidad que han pedido a través de una dark store, pues sobre todo el 67% de estos consumidores, de esta gente que consume y que al final están dentro del mercado online, opina que es importante sobre todo del packaging. Este informe salió en el Global Packaging Green Report de 2021, por lo cual, sobre todo, es importante que trabajemos muchísimo el tema del packaging, que todavía nos queda bastante recorrido para ir mejorando, sobre todo en esta huella, ¿vale? Y la generación de residuos. La pregunta que te tienes que hacer, lo primero es, ¿estáis utilizando plástico en los envoltorios? ¿Hay alternativas que puedas cambiar para empezar a utilizar otro tipo de materiales a la hora de recubrir vuestros productos que vendéis online? Es importante. ¿Vosotros sabéis lo que es, por ejemplo, la huella hídrica? La huella hídrica es el gasto de agua que supone la fabricación de un producto, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si te dedicas al mundo de la moda o te dedicas al mundo textil, simplemente que sepas que para fabricar un solo vaquero, que se fabrican, creo que son 5.000 millones de vaqueros al año en el mundo, nada baladí, la verdad que son muchísimas prendas, solo hablo de vaqueros, solo hablo de pantalones denim. Por cada vaquero se gastan unos 2.500 litros de agua durante el proceso. Con lo cual, si haces el cálculo de lo que cuesta el agua de fabricar un vaquero respecto a el número de los 5.000 millones que hay en el mundo, ya empiezas a ver que, oye, aquí hay bastante consumo. ¿Que dejemos de fabricar vaqueros? No estamos en ese, no digamos eso, no vayamos a ese punto, no vayamos a ese extremo. Pero sí, por ejemplo, hay empresas que ya están trabajando para poder reducir esa huella hídrica. De hecho, conozco una empresa española que está reduciendo ya el 80% del consumo de agua en la fabricación de pantalones denim, con lo cual la tecnología y los avances están permitiendo sobre todo que reduzcamos ese impacto dentro de nuestro planeta. Importante, siguiendo el ejemplo de la moda, el 15% de la producción mundial de ropa no se vende. Directamente acaba en vertederos o se destruye, es decir, finalmente un 15% de la ropa, que por ejemplo una camiseta de algodón, para fabricar una camiseta de algodón se gastan 3.000 litros de agua y para unos zapatos de cuero unos 15.000 litros. Hay que tener en cuenta también que el 55% de la ropa que se fabrica en el mundo es poliéster. Entonces, al final, si uno dice, oye, pues quiero ser totalmente sostenible, pues la forma de ser totalmente sostenible es dejar de fabricar, dejar de consumir, dejar de comprar. Y tampoco hay que ir a ese extremo, sino hay que, sobre todo, trabajar con otros materiales, trabajar con otro tipo de producciones que, sobre todo, pues no tengan ese gasto de agua o ese gasto de energía o ese gasto de residuos como en la fórmula tradicional. Y cambios, puedes realizar sobre todo muchos cambios en el uso de los materiales que utilizas en tu e-commerce para envolver. Puedes utilizar, por ejemplo, utilizar materiales biodegradables para tener un packaging más sostenible. O también puedes utilizar para envolver, en vez de plástico, pues por ejemplo, que sea papel craft. Ese papel que es reutilizable, que es así marroncito, que es reutilizable en un 100%, y también, por ejemplo, para el tema de productos comestibles o para otro tipo de productos que quieras, sobre todo que tengan un packaging de plástico, puedes utilizar los bioplásticos PLA, que, por ejemplo, son los que más usan en la restauración, ¿vale? Al final, sobre todo, tener en cuenta que la Agenda 2030
que ha implementado la Unión Europea durante los últimos años, sobre todo para concienciar con esos valores, esas cosas importantes, y la economía circular está muy, 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 muy concienciada dentro y muy implementada dentro de esa Agenda 2030 de la Unión Europea. Al final tenemos que empezar a realizar ciertos cambios y cambios urgentes. Y podemos empezar nosotros mismos a realizar y sobre todo a participar en esa economía sostenible, ¿vale? De hecho, dentro de 7 años, si seguimos produciendo lo que producimos, llegaremos a tener un 46% más de residuos plásticos de los que tenemos ahora. Al final, el planeta, nuestro naturaleza, nuestro sitio donde vivimos, pues no está preparado para soportar tanto plástico. De hecho, sabéis que, por ejemplo, habéis oído, ¿no? Que en el Pacífico y en el mar, pues hay como islas de plástico. La verdad que lo llevamos escuchando años, que se van formando como conglomerados de basura dentro en el mar, en el océano y en los mares, y se están creando como 6 grandes islas a lo largo de todo el globo. Pero posiblemente lo que no sepas es que en 2022 una de esas islas que está en el Pacífico ya tiene el tamaño de 3 veces Francia. No es baladí, no es ninguna tontería, porque es una isla solo de plástico que tiene la extensión y el tamaño de 3 veces un país como Francia. Es una barbaridad, es sobre todo para tenerlo en cuenta, sobre todo cómo estamos fabricando o cómo estamos consumiendo. Pero bueno, dentro de esta economía circular debes de trabajar pues lo que sea posible. Eso, envases compostables, que puedes trabajar el tema del algodón orgánico, si trabajas en textil, qué tipo de procesos estás realizando en esa fabricación y cómo podrías, digamos, reducir la huella hídrica, como hemos hablado antes, o cómo podrías reducir el gasto de energía. Oye, puedes implementar placas fotovoltaicas para sobre todo tener esa energía más limpia, o puedes disponer de energía eólica que puedas, bueno, quizás sobre todo es mucho más complicado que podamos disponer nosotros mismos de ese tipo de energías, pero sobre todo es la concienciación de, oye, incluso los mismos equipos que trabajamos, hay equipos que son más antiguos, que consumen mucho más energía que los equipos nuevos que están más optimizados. Sobre todo, y de hecho incluso hay subvenciones que te pueden ayudar a poder restaurar y poder actualizar esos equipos si tienen sobre todo un ahorro energético y una huella y deja un impacto dentro de la economía circular. Bueno, sobre todo en la hora de procesar y de trabajar tanto en envases como en packaging, puedes buscar también opciones como los envases compostables. Son envases al final que el compost puede ser transformable en abono y que además pues ese tipo de materiales son buenos sustitutos respecto al plástico tradicional, el que todos conocemos. Y además, pues ese tipo de abono, ese compost, se puede utilizar para huertas, para el campo, para volver otra vez a la tierra y además ser totalmente sostenible. De hecho, hay plataformas, por ejemplo, como Yasit, que está empezando a vender en su plataforma online una serie de packagings para restaurantes que lo ha hecho con la empresa Notpla y que está hecho con el recubrimiento con algas marinas. De hecho, estos envases son reciclables y son biodegradables y que pueden ser totalmente, digamos, pueden desaparecer en 4 o 6 semanas, con lo cual es fantástico, sobre todo que no deja huella, porque al final ya sabéis la de años que se tarda digamos, en descomponer una botella de plástico y lo que está pasando en el Pacífico y en el mar. Pero bueno, al final, ¿qué puedes utilizar a la hora de ser más sostenible? Pues mirar esos materiales reciclados o que pueden reciclarse a través del embalaje digamos, que además que tú eso lo puedes anunciar o lo puedes, digamos, dar a elegir. Oye, ¿quieres que tu packaging sea sostenible? No solamente ayuda, sino también lo puedes hacer como parte de tus principios, parte de tus valores, que seguro que tu público, tus usuarios lo van a agradecer. Oye, pues en vez de introducir plástico para que no se mueva o dentro, por ejemplo, si tienes un producto que dentro de la caja tiene movimientos, pues oye, ese papel, cartón, que pueda sobre todo para evitar que tenga golpes.
También puedes mirar cómo fabricas tus productos, qué tipo de materiales, algodones orgánicos o, digamos, o productos veganos o materiales veganos o directamente con productos reciclados o productos que han sido, yo qué sé, que puedes sobre todo disponer de esos materiales que ya han tenido una primera vida, pero que pueden tener todavía, pueden ser reutilizados. ¿Sabíais que solamente el 9% del plástico que utilizamos se recicla finalmente? La verdad es que es un dato muy interesante porque todavía falta mucho trabajo en el tema de poder, sobre todo, aumentar esa circularidad dentro de la sostenibilidad, pero todo tenemos que hacer y aportar nuestro granito de arena para poder sobre todo dejar un planeta mejor y además que es más beneficioso porque además aumenta tu presencia, mejora tu imagen, eres más sostenible, el uso de esos materiales a veces son más baratos que lo estás utilizando. Al final son muchísimas ventajas que tienes que tener en cuenta a la hora de utilizar esos materiales biodegradables, como esos plásticos, ese papel. Pues oye, pues a lo mejor en vez de utilizar plásticos puedes utilizar bolsas de tela para poder entregar tus productos, que además esas bolsas de tela pueden ser reutilizados por parte de tus compradores, de tus clientes, con lo cual seguro que agradecen ese cambio de packaging más que la típica caja o típico plástico que reciben con normalidad cuando hacen un pedido online, que la están acostumbrados. Utiliza materiales sostenibles como materiales que sean de origen vegetal para el embalaje y para sobre todo a reducir esos impactos. También a la hora de trabajar con deliveries, busca sobre todo también opciones que haya la posibilidad de entregar, por ejemplo, la parte de última milla, last mile, con vehículos con cero emisiones, ya sea a través de que se pueda entregar por bicicletas, que se pueda entregar con vehículos eléctricos, con motos eléctricas y daré la opción, incluso, oye, si te cuesta más, un poquito más ese transporte, pues puedes incluso darle la opción al usuario. Oye, ¿quieres que te entreguemos el producto mediante un... ¿Quieres participar en como una logística verde? Que directamente que te aseguramos que al final la entrega de los productos se hacen con productos que no contaminan. Oye, pues a lo mejor te cuesta 1 o 2 euros, pues habrá gente que directamente pague más por el hecho la mayoría puede que no, pero habrá gente que pague más solamente por el hecho de disponer de esas entregas más ecológicas. Por hacer un resumen simplemente es que, oye, mires un poco bien todos los materiales con los que estás trabajando, sobre todo qué tipo de materiales utilizas en la fabricación, qué materiales utilizas en el packaging, en el envoltorio, papel reciclado, pues cartón, papel, típicos periódicos, que bueno, periódicos, al final los periódicos utilizan mucho papel reciclado. El plástico biodegradable para, sobre todo para como el almidón de maíz, el almidón de patata y el almidón de tapioca que puedas utilizar. O esas bolsas de tela, digamos, sustitutivas a los packagings tradicionales, que pueden ser hechas de algodón orgánico, de lino o incluso de materiales sintéticos que ya han sido reciclados y se han vuelto a reutilizar. Y ese, pues eso, pues opciones de papel craft, opciones de materiales compostables y sobre todo que permitan, que ayuden y que conciencien de no solamente a ti como emprendedor y como responsable de esta tienda online donde vendes productos físicos, sino también a ese público que está buscando sobre todo encontrar esos e-commerce y esas tiendas y esas compañías que son sostenibles, que son ecológicas, que están concienciadas con la huella de carbono, que están son totalmente, digamos, enfocadas en participar en la economía circular para hacer de nuestro planeta, pues eso, pues un poquito mejor apañado. Así que con esto llegamos al final sobre un poco de cómo intentar ser más sostenible y además establecer un poco esos pautas para tener esa conciencia más ecológica y que te ayude en tu proyecto online a seguir creciendo sin hacer más mostrar tanta huella de carbono. Gracias por llegar hasta aquí y sobre todo
por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí, como siempre, podrás contactar conmigo. Y ya por último, si tienes un momentito y valoráis con 5 estrellas este podcast o lo compartes en tus redes sociales o con quien quieras y a lo mejor le sirve a alguien a tu alrededor, yo, como siempre, me ayudará, sobre todo porque esto seguirá creciendo y yo por ello os estaré infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.